existe una disciplina filosófica que a pesar de su gran importancia parece subestimada. Y es que cuando nos hacen referencia a la misma, nos hacemos una idea, pero solamente en el campo profesional. Sí, así es, hablamos acerca de la ética. La ética es probablemente una de las disciplinas más importantes dentro del campo de la filosofía. Y sí, claro, es muy importante en el campo ocupacional, en nuestra vida profesional, pero también en nuestra vida cotidiana. De hecho, se puede definir como el arte de vivir bien, saber lo que es bueno, lo que no lo es y por qué. Espero que le agrade la idea de conocer un poco más acerca de la ética, porque a eso vamos. Les voy a hablar de la moral y la ética, sus diferencias y semejanzas y de cómo nace la ética. Para empezar, la ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. El uso de la palabra ética y la palabra moral está sujeto a diversos convencionalismos y cada autor, época o corriente filosófica las utilizan de diversas maneras. Características de la moral. La moral es el hecho real que entramos en todas las sociedades, es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otras sociedades y de la época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de la sociedad. Características de la ética. Es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, es un conjunto de normas, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son costumbres, normas y tabúes establecidos por cada sociedad. La relación entre ética y moral estriba que ambas son responsables de la constitución de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Algunas diferencias entre la ética y la moral. La ética teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. En cambio, la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. La ética es una disciplina normativa, la moral es una disciplina descriptiva. La ética se fundamenta en la reflexión individual, la moral se basa en la costumbre social. La ética es reflexión, la moral es imposición, o sea, nombres y costumbres. La ética pretende contribuir valores absolutos, universales e imperceptores. La moral, sus valores son relativos a la sociedad, que los comparte y cambia de acuerdo a la época. Mi nombre es Ulises y en esta ocasión estaremos hablando sobre la doble dimensión de la ética, tocando términos que muchos conocen, pero que pocos dominan, lo subjetivo y lo objetivo de la ética. También hablaremos sobre las funciones de la ética en el individuo y en el colectivo. La dimensión moral posee una doble vertiente, subjetiva, que expresa el grado de coherencia o incoherencia del sujeto humano responsable, y la objetiva, que indica la construcción o destrucción normativa de la realidad humana. De acuerdo a las vertientes señaladas, la ética consiste en una interrogante polarizada. ¿Qué es lo bueno y qué debo hacer para realizar la bondad objetiva? Si la ética se detiene solo en lo subjetivo de la dimensión moral, entonces surgirá un discurso, por una parte individualista, donde se mide la responsabilidad de los sujetos individuales sin tener en cuenta el carácter colectivo de las decisiones personales. Por otra parte, actualista o voluntarista, donde el discurso ético se fija en la dimensión moral de los actos o de las voluntades de los sujetos, sin tener en cuenta las implicaciones morales de las instituciones y de las estructuras. Si la ética se concentra en el polo objetivo de la dimensión moral, entonces surge un discurso ético, por una parte, colectivista, donde la responsabilidad moral se descarga en el colectivo en cuanto sujeto de decisiones, desapareciendo así la responsabilidad de los sujetos individuales.
y por otra parte, institucionalista y estructuralista. En esta se atribuye la maldad o bondad moral no a las personas y acciones, sino a las instituciones y estructuras que conforman la realidad humana. Todas y cada una de estas interpretaciones, vistas por separado, se convierten en reduccionistas de la ética. Sin embargo, la ética auténtica integra la responsabilidad individual y colectiva, así como el efecto tanto actual como institucional y estructural de las decisiones responsables. A la ética se le asignan numerosas funciones, entre las cuales sobresalen dos: la función crítica y la función utópica. En la función crítica, el discurso ético capta y pondera las realizaciones inauténticas de la realidad humana. En la función utópica, la ética proyecta y configura el ideal normativo de las realizaciones humanas. En esta ocasión hablaremos de dos conceptos poco conocidos. Primero, el ethos o carácter y luego el pathos o talante. Y por último, pero no menos importante, conversaremos y definiremos de forma sencilla la relación que existe entre la ética y las ciencias particulares. En primer lugar, hablemos acerca del ethos. El ethos es un término griego que es definido por la Real Academia Española como conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad, lo que nos permite afianzar lo que concluyó José Luis López Aranguren. Él dijo: el carácter éticamente considerado es la personalidad moral, lo que al hombre le va quedando a medida que la vida pasa. Los hábitos, costumbres, virtudes, vicios, modo de ser. En suma, es el ethos. Aristóteles, filósofo griego, entendió al ethos como un hábito derivado de la costumbre, un modo de ser que construye la identidad de la persona a lo largo de su existencia. Es decir, que el ethos es la conducta adquirida por la costumbre, la cual conforma la personalidad. El ethos es una creación del hombre desde el comienzo de la vida en sociedad que responde a una necesidad genuina de organización. Ahora pasemos a hablar acerca de el pathos. El término pathos o talante indica ante todo la disposición anímica, el estado emotivo por el que una persona se siente de forma determinada ante sí mismo y frente al mundo. Aranguren dijo: el pathos o talante nos es dado. Es nuestro modo de encontrarnos bien, mal, tristes, confiados y seguros, temerosos, desesperados en la realidad. El pathos no depende de nosotros, al revés. Somos nosotros quienes, por lo menos en buena medida, dependemos de él, quienes nos encontramos con él y en él. El eticista español también coloca el pathos como premoral y el ethos como moral, aunque relacionados, por lo que afirma: pathos y ethos, talante y carácter, son conceptos correlativos. Si pathos o talante es el modo de enfrentarse por naturaleza con la realidad, ethos o carácter es el modo de enfrentarse por hábito con esa misma realidad. Por último, hablemos acerca de la relación que tiene la ética con las ciencias particulares. La relación de una ciencia respecto a otra parte de la vinculación que existe entre ambas, es decir, de cómo se complementan y se apoyan. En el caso de la ética, esta se relaciona en primer lugar con todas las ciencias cuyo objeto es el estudio del hombre, como la antropología, la psicología, la sociología, el derecho, también la teología moral.
ha quedado más que evidenciado que la ciencia sin ética se vuelve en contra del ser humano. Por eso, queda más que claro que la relación y la dependencia entre la ciencia y la ética son innegables, ya que una de las ciencias, en cuanto interviene en el proceso de transformación del hombre y del mundo, no solamente requiere de un ordenamiento racional, sino que también requiere de un ordenamiento ético. Podemos concluir con las palabras dichas por Luis Alfonso, haciendo alusión a la relación entre la ética y las ciencias. Él mismo declaró: después de los horrores que hicieron los científicos nazis y de las bombas Hiroshima y Nagasaki, nadie puede decir que la ciencia es pura y no debe ser regulada por la ética. No es que la ciencia deba tener una ética, sino más bien que los científicos y técnicos deban actuar éticamente cuando trabajen la ciencia y la tecnología. La ciencia no es un fin, sino un medio para el progreso del ser humano.